Buenas noches, bienvenidos a Palabra de Honor. Sale, por supuesto, los lunes a las 23, como ustedes saben, pero creo que ha habido algunos cambios en los otros días. Yo todavía no tengo bien informado cuáles son los horarios. ¿Vos lo sabes? No, ahora nos van a dar la grilla con los horarios nuevos. Se los diremos entonces en el próximo programa. Mientras tanto, el del lunes a las 23, como ahora, ustedes saben que es seguro. No vamos a tener invitado, hoy tenemos una conversación con Eduardo sobre un tema de interés para todo el país, que ha sido el discurso del presidente de la Nación cuando inauguró las sesiones del Congreso. Y nuestras columnas habituales. Sí, como eso ha sido el martes de la semana pasada, todos los programas, todos los diarios, todas las revistas ya han hablado de este tema, de manera tal que nosotros no vamos a relatarles lo que ocurrió, sino que vamos a relatarles el análisis nuestro de la esencia, o lo que creemos que es la esencia de lo ocurrido. Los invitamos entonces a que nos acompañen. Ibáñez Padilla Inmobiliaria, 25 de mayo 256, primer piso, oficina 16, teléfono 351-519-4544. Las dos noticias más importantes de la semana que pasó fueron el discurso inaugural del presidente Macri, del cual, como les dije, vamos a hablar con Eduardo luego, y lo otro ha sido el arreglo firmado con los holdouts, es decir, con los llamados fondos buitres, que creo que, si esto termina bien, va a poner fin a una situación realmente muy grave y muy vergonzosa para la Argentina, que ha sido el default, es decir, la cesación de pagos, el no cumplir, no honrar las deudas y pagarlas en el tiempo debido. Es para mí una de las cosas más graves que ha dejado el gobierno que salió, porque ha tenido un manejo realmente lamentable. Ha pagado, por ejemplo, con el Club de París, que se le debían 1.800 y tantos millones de dólares, terminó pagando 9.000 millones por el atraso, justamente, y con los holdouts dejó como una deuda heredada para que el gobierno siguiente se hiciera cargo. Pagar esto es indispensable. No sirve para nada cubrirse con la bandera, hacer alegatos patrioteros y hacernos creer que no pagando estamos desafiando al capitalismo salvaje y a los países que nos quieren hacer daño. Llamarlos buitres tampoco sirve para nada, porque aun cuando lo sean, en definitiva, les debemos porque ellos compraron letras que nosotros emitimos en las condiciones en que nosotros las emitimos, que son las que reclaman. Ellos se sometieron a la justicia que el presidente Kirchner en ese momento había firmado, que era la justicia de la ciudad de Nueva York. Ellos obtuvieron sentencias favorables y nosotros seguimos sin pagarles. Entonces, obviamente, insultarlos y creer que esto es un acto de patriotismo, lo único que ha servido es para desprestigiar a la nación, sacarnos de los circuitos financieros e impedirnos obtener créditos a tasas razonables. Esto permitirá que el país se reencauce, primero en relaciones con los países de Occidente, que son los países más serios de la Tierra, y en segundo lugar, en el mundo financiero, reinsertarse con un margen de credibilidad razonable para que accedamos a préstamos de interés también razonable. Ahora bien, esto no está terminado, requiere de un elemento fundamental que es la aprobación del Congreso. Ustedes saben que la Constitución de la Nación dice que el manejo de la deuda externa debe ser resuelto por el Congreso. Es decir, el Poder Ejecutivo hace un preacuerdo verbal que luego debe ser convalidado por los senadores y los diputados. Ustedes han sabido que el actual gobierno, el Poder Ejecutivo actualmente, no tiene
gente de su partido que le garantice mayorías en ambas cámaras. Por el contrario, tiene mayorías manifiestamente opositoras. Ha habido conversaciones, todos esperamos que vaya a haber razonabilidad en las decisiones de esa oposición, porque aquí no está en juego los intereses particulares de un grupo, sino los del país en su conjunto, y que en definitiva se resuelva. Espero que terminen con estos jueguitos también de toma y daca, porque si bien el Congreso, como lo he dicho en más de una ocasión, es el ámbito adecuado para negociar, cuando se habla de negociar se está entendiendo intercambio de opiniones para buscar un consenso que en definitiva apunte al bien común y no un toma y daca de te voto si me das esto, que es lo que un poco están haciendo algunos gobernadores y algunos legisladores. Espero que no sea así. Después de esto no se ha solucionado el problema de la economía. La herencia recibida ha sido terrible, han dejado un país en llamas y ahora lamentablemente salen a protestar porque les molesta el olor a humo. Pero lo cierto es que a esto sería el punto de partida para resolver el problema económico y sobre todo una de sus expresiones más preocupantes y peligrosas, que es la inflación, con la cual ya tenemos un largo conocimiento los argentinos. Esto, por supuesto, dentro del seno del gobierno ha hecho aparecer dos sectores bien diferenciados, que son los que aparecen habitualmente, los halcones y las palomas, los que quieren la solución inmediata, los que quieren que se resuelvan de un día para otro, como alguna vez se hizo en 1991, y otros que quieren que se haga no en forma de shock, sino de forma gradual. Yo creo que el equilibrio suele estar en un punto medio. Hay ciertas cosas que se pueden resolver de la noche a la mañana y hay otras que requieren tiempo porque a veces es más grave. Ahora, ¿cómo resolver la inflación? Los médicos sabemos que hay dos tipos de tratamiento. La terapia etiológica, es decir, la que apunta a la causa de la enfermedad, y la terapia sintomática, que es la que apunta a tratar los efectos de la enfermedad. Ambas son necesarias. Si uno solo al paciente que tiene una infección le curara los síntomas como la fiebre, la deshidratación, los dolores, etcétera, y descuidara la infección, obviamente el paciente terminaría por morirse. Si hiciéramos solo lo contrario, es decir, solo los antibióticos, la cirugía para curar la inflación, corremos el riesgo de que los síntomas, es decir, las consecuencias de la enfermedad, lo terminen también llevando al paciente. Ambas cosas son importantes, pero no hay que perder de vista que la causa es fundamental. La terapia causal es la terapia más efectiva. ¿Y cuál es la causa de la inflación? Ya lo hemos conversado, pero conviene recordarlo. La inflación es el producto de una sobreabundancia de emisión monetaria por encima del crecimiento de la oferta de bienes y productos. Es decir, pongamos un ejemplo muy simple. Hay 100 pesos circulando y 10 productos y bienes para ser comprados. Cada producto va a valer 10 pesos. Si de golpe el Estado emite el doble y hay 200 pesos circulantes y no han aumentado en la misma proporción la oferta de productos, cada uno de ellos va a pasar a valer 20 pesos. Si hubiera crecido y fueran 20 productos, seguiría el mismo precio. Es decir, cuando hay más billetes circulando que bienes y servicios, la inflación aparece y su síntoma es el aumento de los precios. Pero la inflación es la pérdida del valor adquisitivo de la moneda. ¿Y cuál es la causa de esto? Un banco central que emite en exceso para poder sufragar y financiar los gastos excesivos de un poder ejecutivo, de un Estado que no se controla. Lo mismo que podría pasarnos a nosotros en nuestra casa. Si gastamos más de lo que entra, va a llegar un momento que entramos en crisis. Y como no podemos emitir monedas, evidentemente vamos a tener un quebranto. Los estados no quiebran, sino que emiten moneda, pero esa moneda la prostituyen porque va perdiendo valor a medida que hay más moneda circulando. Otra cosa que es importante es reactivar la economía por el lado de la oferta. Hubo un economista norteamericano que se llamaba Arthur Laffer que describió lo que se llama la curva de Laffer. Dicen que en un restaurante de Washington, que se llamaba Two Continents, se la dibujó en una servilleta a Dick Cheney, que era el jefe de gabinete del presidente Gerald Ford, y muchos países la aplicaron. ¿Qué decía Laffer? Laffer decía que aumentando los impuestos, la tasa impositiva, no necesariamente se aumenta la recaudación, que por el contrario, a veces disminuyendo la tasa impositiva, se puede lograr una recaudación mayor. ¿Cómo funcionaba esto? Lo vamos a ver en un gráfico. Vean ustedes
le voy a mostrar. Esta es la famosa curva de Laffer. Estas son las tasas impositivas y esta es la recaudación. Ustedes adviertan que a medida que se va aumentando la tasa, va aumentando la recaudación, va aumentando, ¿no es cierto? Aumenta la tasa, aumenta la recaudación, hasta llegar a un punto de inflexión en donde si seguimos aumentando la tasa, la recaudación cae. ¿Por qué? En los extremos se comprende. Si la tasa impositiva fuera cero, el Estado recaudaría cero, obviamente, no habría impuestos. Si la tasa fuera 100, recaudaría cero. ¿Por qué? Porque si a todo el mundo le quitara el Estado el 100% de su trabajo, lo trabajaría. Trabajar para que todo se lo lleve el Estado sería absurdo. Entonces, ¿qué logró Laffer y en la práctica demostró? Que bajando los impuestos hasta un punto de equilibrio razonable, se lograba un aumento de la recaudación fiscal. Y en segundo lugar, una reactivación de la economía por vía del consumo, de la inversión y de la demanda de trabajo. ¿Por qué? Porque esa plata que no iba al Estado, en el lugar de ir al Estado por una tasa alta, iba a la misma cantidad, pero porque había crecido la economía. Ese individuo que se quedaba con plata que el Estado no le estaba quitando, invertía esa plata en lo que fuere y había una nueva actividad económica que terminaba pagando la misma cantidad de impuestos, pero no por la tasa alta, sino por una actividad desarrollada, y eso beneficiaba a la comunidad. Eso se ha hecho en muchos países y en la Argentina lo ha experimentado en una ocasión. Fíjense ustedes lo que ha ocurrido ahora, sin ir más lejos, con la disminución e incluso eliminación en algunos casos de las retenciones a los productos agropecuarios. Inmediatamente ha habido ya un inicio de la inversión, por ejemplo, en ganadería. Ya de nuevo los hombres de campo han pensado en dedicar inversiones a la ganadería que había sido virtualmente diezmada. Yo creo que ni el gradualismo ni el shock son en sí mismos una solución. Hay que buscar los puntos intermedios y hay que hacerlo de manera tal que busquemos también equilibrar el saneamiento de la economía con el bienestar del pueblo, porque no se puede tampoco hacer un ajuste de tal naturaleza que signifique para algunos pasar hambre. Pero mientras tengamos una tasa de pobreza del orden del 28%, es decir, que casi 3 de cada 10 argentinos son pobres y 3 de cada 10 argentinos casi son indigentes, es decir, no comen lo necesario, no podemos darnos el lujo de hacer ajustes que terminen haciendo que esa gente que no come lo necesario deje de comerlo incluso. Entonces, ahí está el desafío de este gobierno. Pero para eso necesitamos colaborar todos. Si hay empresarios y comerciantes inescrupulosos que creen que van a sacar ventaja aumentando desmesuradamente sus precios porque hay una oferta limitada de sus productos, no están contribuyendo, están haciendo daño que en definitiva va a repercutir sobre ellos mismos. Ojalá el gobierno, que parece haberlo comprendido, lo pueda hacer bien y ojalá el pueblo argentino lo comprenda para que acompañemos algo que es necesario e imprescindible para que la Argentina vuelva a ser el país que alguna vez conocimos. Ibáñez Padilla Inmobiliaria, 25 de mayo 256, primer piso, oficina 16, teléfono 351-519-4544. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Maluf y Asociados, desarrollos inmobiliarios integrales, 40 años, desarrollando emprendimientos de calidad. Obispo Salguero 775, planta baja, Nueva Córdoba. Teléfono 0351-460-2381. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Viva
Como dije en la presentación, más que el relato de lo que pasó, vamos a hacer un análisis, Prudencio, si te parece bien. ¿No? Lo primero que yo quiero decir es la actitud de Macri. Yo he visto otros discursos de otros presidentes, hablemos de Alfonsín para adelante, ¿cierto? Todos los discursos eran comunicaciones imperativas. El discurso de Macri ha sido una rendición de cuentas participativa. La diferencia está en la intención que tiene quien habla. En un caso es una persona que detenta la autoridad, en otro caso es una persona que se siente servidor de la ciudadanía. Ya vamos a leer algunos párrafos y se va a ir viendo. El primer paquete de párrafos que te quiero leer, Prudencio, es como empezó Mauricio. Quiero ser claro sobre el punto de partida. Había gente que iba a decir que él no iba a hablar de la situación anterior y había gente que decía que era fundamental hablar de la situación anterior. Halcones y palomas. Halcones y palomas, un poco lo que vos has dicho. Venimos de años en los que el Estado ha mentido sistemáticamente, confundiendo a todos y borrando la línea entre la realidad y la fantasía. Se ocultó información, no hay estadísticas. Quiero tu comentario al respecto. Sí, yo creo que era necesario que lo hiciera. Yo también lo esperaba por dos razones. En primer lugar, para que haya conciencia en la población de cuál era la situación que él había recibido. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que la población esté mejor dispuesta a aceptar ciertas cosas que no van a ser agradables para solucionarlas. Y en segundo lugar, porque él también tiene que cubrirse para que cuando las cosas, como ahora, sigan agravándose a veces por una inercia, como el caso de la inflación, sepan todos cuál es la causa, que no es atribuible a 3 meses de gobierno. Pero los que decían que no era conveniente acentuar demasiado esas denuncias que ha hecho, tenían también su parte de razón, por la situación de debilidad que tiene el gobierno en el Congreso de la Nación y la necesidad de que el Congreso acompañe con leyes las decisiones que quiere impulsar el Poder Ejecutivo. Entonces, el caso de los holdouts es posiblemente uno de los más elocuentes. Si él desafiaba demasiado a la oposición, corría el riesgo de que la oposición se resintiera, se enojara, se retrajera sobre sí misma y no prestara los votos necesarios. Sí, ya vamos a abundar más en ese tema. En los últimos 10 años pagamos al Estado Nacional, escuchen, 690.000 millones de dólares más que en la década anterior y no hemos mejorado nada. Hubo falta de planeamiento, corrupción, desidia e incompetencia en un Estado incapaz de atender sus obligaciones. Estaba al frente Debido y Kicillof escuchando esto. Sí, no hay duda, y eso lo hemos vivido. Es decir, lo que nos ha dicho es una descripción muy clara de lo que ha sido precisamente este desgobierno de 12 años que han dejado tierra arrasada, es decir, no hay un aspecto, sobre todo en la economía, que es lo que él se estaba refiriendo en ese momento, que no haya quedado desquiciado. Pero es la primera vez en la vida de Argentina que un presidente dice eso, me parece. No, ha habido muchos casos. No, presidentes que han recibido herencias económicas pesadas, ha habido muchos y ha habido varios. Pero que lo han declarado así públicamente, me parece. Habría que revisarlo. Bueno, la historia argentina de la vida constitucional es larga y ha habido muchos presidentes. Frondizi desarrolló todo un plan de gobierno en su primer discurso inaugural ante él. No, yo me refiero a la denuncia de haber dejado tierra arrasada. A eso me estoy refiriendo. Pero bueno, nos acostumbramos a vivir así, dijo Macri. Y hasta ahora pensamos que era normal. No lo es. No lo puede ser. La pobreza es el 29%, el 29% de la población argentina está debajo de la línea de pobreza. 3 de cada 10. 3 de cada 10. Y el 13% de la indigencia, es decir, gente que no tiene para comer. Incluso hay algunas valoraciones que lo dan más alta esa cifra. La causa principal de la inflación fue la utilización del Banco Central. No quiero abundar en esto porque vos ya lo has explicado. Pero sí quiero que me digas algo respecto a que uno no debe acostumbrarse a las realidades que no deben ser aceptadas. Claro, lo que pasa es que la realidad ha estado totalmente distorsionada durante estos últimos 12 años, lo que se dio en llamar el relato, es decir, esa visión tan subjetiva de la realidad
que a fuerza de una utilización de los medios de comunicación del Estado permanente y una presidente que nos hablaba horas enteras a cada rato por la cadena de medios de difusión, ha hecho que mucha gente se creyera el relato, y no era la realidad, era una pintura optimista de la realidad. Así es. Continuemos, por favor. Todo esto ocurrió en épocas de vacas gordas, no en épocas de vacas flacas. Es decir, este estado calamitoso que ha sido entregado, fue entregado en el periodo que más ingresos de afuera, del exterior, entraron a la Argentina. Sí, es lo que los empresarios suelen llamar el costo de oportunidad. Es decir, no solo se malogró todo lo que se pudo hacer, sino que no se supo aprovechar un viento de cola que hizo que los productos que nosotros exportáramos mayoritariamente, que son las commodities agropecuarias, estaban en un pico de demanda muy alto y a precios extraordinarios, como no habíamos visto nunca. Eso realmente hay que computarlo también, porque no solo son los números fríos de cuál fue el déficit, cuánto se gastó y cuál fue la inflación, sino todo lo que no se hizo para aprovechar esos ingresos enormes que tuvimos. Así es, la economía es una sinusoide, una curva que tiene crestas y valles. Eso lo sabemos desde la época de la Biblia, de manera tal que cuando uno gana en abundancia, tiene que ahorrar porque van a venir épocas de valles que tenemos que tener reservas, y en este caso ya no las tenemos. Siquiera, y un gobierno que se hacía gala de promover la inclusión social y tener la sensibilidad por los más pobres, haber tenido semejante nivel de ingresos y haber terminado con un 28-29% de pobreza es realmente miserable, criminal. Así es. Vos cuando hablaste de los holdouts, hablaste del costo porque se incrementan los intereses y los punitorios. Hay otro incremento también, que es el incremento de los honorarios de los abogados, que no es menor. Absolutamente. Pero Mauricio Macri explica otra cosa más. Calculamos que el no acceso al crédito costó 100.000 millones de dólares y 2 millones de puestos de trabajo no creados, Prudencio. Mirá vos, eso sería el costo por omisión, ¿ves? Ese es lo el costo que no por se hizo, no solo lo que se hizo mal, sino lo que no se hizo. Y por último, en esta primera entrada, nos mintieron camuflando desempleo por empleo público. En la era K, el empleo público creció el 64%. Sí, un empleo totalmente improductivo. Para colmo fue empleo para amigos, es decir, era simplemente el premio a la militancia y por simplemente estar acompañando en las plazas y en los actos y aplaudiendo y gritando, le teníamos que pagar todo el resto de los ciudadanos un sueldo. Es una cosa realmente vergonzosa. Cuidado, esto desgraciadamente ha ocurrido no solo en el gobierno que se fue, sino en muchos gobiernos. Entonces, es una tentación. Yo estoy viendo demasiados familiares también que están siendo nombrados en cargos del gobierno nacional. Cuidado con eso. Cuidado con eso porque repetir eso quita, entre otras cosas, autoridad moral para poder condenar. Sí, yo cambiaría la palabra demasiados. No hay demasiados familiares, no puede haber familiares, Prudencio. Algunas explicaciones que se han dado, esta gente está muy preparada o tiene muchos años de actividad en esta repartición. Busque otro. Sí. Busque otro porque lamentablemente no solo tenemos que ser, sino tenemos que parecer. Amadeo Sabatini, cuando se hizo cargo del gobierno, le dijeron que había una persona de apellido Sabatini en Catastro, creo. Échelo. Pero, señor, ¿usted lo conoce? ¿Es pariente? No, pero no puede haber dos Sabatini en el gobierno. Por supuesto que era exagerado, porque el pobre hombre no tenía culpa de llamarse Sabatini. Pero eso revela hasta qué punto era un hombre que tenía un concepto de austeridad en el manejo de los dineros públicos. Exactamente. Vamos a los auspicios y luego continuamos. Ibáñez Padilla Inmobiliaria. 25 de mayo 256, primer piso, oficina 16. Teléfono 351-519-4544.
Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. Maluf y Asociados, Desarrollos Inmobiliarios Integrales, 40 años, desarrollando emprendimientos de calidad. Obispo Salguero 775, Planta Baja, Nueva Córdoba. Teléfono 0351 460 2381. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Bueno, como el tiempo no nos alcanza nunca, no sé por qué, me voy a ir al final, que es lo que tiene que hacer, y si sobra un poquito volvemos a la parte media que he anotado yo. Macri dijo: aseguraré la competencia, ninguna empresa estará por encima de la ley, y asegurar la competencia no beneficia al empresario, sino que beneficia fundamentalmente al consumidor. Prudencio, quiero tu opinión al respecto. Sí, por supuesto. Yo creo que la gente que se dice de izquierda, los socialistas, tienen una cierta renuencia a este término competencia. Pero la vida es competencia, la naturaleza compite permanentemente. Lo que pasa es que digamos, el Estado moderno republicano lo que ha logrado es que esa competencia se haga dentro del ámbito de la ley. Es decir, que lo que hace el Estado es regular a través de la ley cuáles son los límites de esa competencia, hasta dónde la competencia permite actuar y cuándo se sale de ese límite y comete un delito o un acto indebido. Yo creo que la competencia es buena. A nuestros hijos los criamos para que compitan, porque la vida es competencia. Es inevitable que haya competencia. Lo que hay que enseñarles es que la competencia no significa salir a destruir al adversario o salir a pisotearlo o utilizar medios inapropiados para ganarle. La competencia significa competir sobre todo con uno mismo, es decir, tratar de ser cada vez mejor, más eficiente y poder ganar por nuestro propio mérito y no destruyendo o haciéndole daño al otro. Bueno, y ahora quiero introducir un concepto de la doctrina social de la Iglesia. ¿Qué pasa, Prudencio, cuando ciertas personas que viven en esta comunidad que se rige por la competencia no puede competir? Bueno, yo no me guío por la doctrina social de la Iglesia, porque a pesar de que soy católico, creo que la Iglesia debe ocuparse de las cuestiones espirituales y la economía y el manejo de los estados para mí pasa por otras instituciones. Yo pienso como liberal y para mí la respuesta del liberalismo a esa situación está dada por una cosa muy sencilla, que es el principio de subsidiariedad. El Estado debe estar allí donde hace falta y el sector privado, los ciudadanos no pueden resolverlo. Bueno, y ahora no solo para ir en auxilio de aquellos que no pueden competir porque están discapacitados, porque son menores, porque son ancianos o porque están pasando por una situación determinada. Ni qué hablar de eso. No solo eso, sino para fomentar ciertas cosas. Cuando Julio Argentino Roca desarrolló extraordinariamente la red ferroviaria argentina, lo hizo con capitales privados. Sin embargo, hubo una línea que la hizo el Estado, que iba hasta Gaiman, donde se había instalado una colonia galesa al sur del país, porque había que desarrollar la Patagonia. Esa Patagonia que él había logrado incorporar efectivamente a la soberanía argentina, que desarrollarla. Y ahí se aplicó el principio de subsidiariedad. Como no era negocio para un particular, el Estado puso... Perfecto. Y ahora quiero que me digas quién fue el primero que enunció el principio de subsidiariedad. Querido Prudencio. Don Subsidio. No sé. Fue una encíclica papal. Surgió en una encíclica papal. Bueno, sigamos adelante. Este tema quizás es el tema más importante de todos. Orientaremos la educación hacia la excelencia. No basta con aumentar el presupuesto. Ojalá sea así y ojalá lo sea también a nivel universitario, donde en más de una ocasión me he expresado acerca de la vergonzosa
decadencia de la Universidad Pública Argentina, a donde se va a hacer política, se ha convertido en una especie de campo de agramante donde los partidos políticos y los dirigentes compiten y la excelencia académica ha quedado absolutamente relegada. Ojalá que esto llegue a esa especie de vaca sagrada que los argentinos parece que nunca nos podemos tomar el derecho a discutir qué queremos hacer con ella, que es la universidad que alguna vez nos dio orgullo. Así es, pero antes de eso, para que una persona llegue a la universidad, hay que enseñarle a pensar, hay que introducirle la cultura de la lectura, porque esa cultura se genera desde muy chico, si no es casi imposible. Si una persona no lee a los 5, 6, 7 años después, es muy difícil que pueda leer. Hay que enseñarle lo que es el pensamiento creativo y hay que enseñarle otra cosa, lo que es el aprendizaje eficaz, porque ahora hay tanta información, tenemos tanta información a nuestro acceso, que vamos a tener que tener la posibilidad de poder discernir qué es lo que tenemos que elegir para aprender y qué tenemos que dejar en las nubes para consultar cuando sea necesario. Y tener maestros muy bien pagos, pero también exigirle que se comporten de acuerdo con la responsabilidad que se les ha dado. Esto de maestros cortando calles, gritando, alaridos, insultos, guarangadas irreproducibles, yo me pregunto con qué cara van después al aula a decirle a nuestros niños que ellos han estado cometiendo esas cosas. ¿No les da vergüenza? ¿Eso es lo que le están enseñando? ¿Ustedes son el modelo y les parece que es correcto que ese chico los vea a ustedes por televisión, gritándole insultos al gobernador, cortando la calle y atropellando los derechos de los demás? Eso creo que hay que exigírselos, porque no se trata solo del sueldo. Está bien que ganan poco y que deben ganar bien, pero deben comportarse de acuerdo con la responsabilidad que tienen. Y eso se los exijo como ciudadano. No tengo ya hijos que vayan al colegio, pero tengo nietos. Y creo que por todos esos niños míos y de todos nosotros, ustedes tienen que cumplir con una misión en la cual son irreemplazables. Háganlo con seriedad. No muestren ese bochorno, esa vergüenza de comportarse como si fueran individuos que no tienen ninguna responsabilidad en la sociedad. Bien. Otro tema muy importante, modernizaremos el Estado. Yo creo que modernizar el Estado pasa primero por profesionalizarlo, es decir, separar el Estado del gobierno, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Segundo, por hacerlo eficiente. Para hacerlo eficiente hay que nombrar gente idónea. Y además, y esto es muy importante, nosotros tenemos que terminar con nombrar gente, Prudencio. Si se pusiera una reglamentación que se diga no se nombra más a nadie, si no es por concursos verdaderos, en los casos excepcionales, se usa la gente que se tiene y se saca una ley que permita trasladar de una repartición a otra, el descrecimiento vegetativo, la muerte y algunas renuncias y jubilación solucionarían este tema en pocos años. Sí, yo te digo con toda franqueza, creo que el problema de la economía para la Argentina no es el más grave, es el más urgente. Es el más urgente por lo que decíamos, hay 29% de personas que están en la pobreza y 1,3% que no comen lo suficiente. Eso es una urgencia y eso lo hace importantísimo. Pero me refiero que no es tan grave por el hecho de que lo hemos pasado muchas veces, hemos pasado por crisis tan graves como esta y las hemos superado. La Argentina tiene una potencialidad extraordinaria, una potencialidad en sus recursos, una potencialidad en su gente y sale adelante con una política adecuada y vamos a salir. Ahora, el problema es que aprendamos las lecciones para que cada 10 años no sigamos teniendo la crisis de gobiernos que nos hacen sentir que teniendo una fiesta de consumo la pasamos todos bien y no se olviden de decirnos que después cuando termina la fiesta hay que pagarla. Hay que pagarla. La última porque se nos acabó el tiempo. Toda la información de gobierno estará a la vista de Internet. Esto significa que el gobierno va a ser abierto, va a ser al alcance de todos y entonces todo el mundo va a poder controlar. Y ahí no se necesita pagar un peso. Y controlaremos, porque nuestro papel es ese, acompañar lo que está bien hecho, controlar y señalar lo que no esté bien hecho. Ahora, para controlar necesitamos por lo pronto pautas de control, ¿cierto? Sin un presupuesto es muy difícil poder controlar. Así es. Bueno, Prudencio, como siempre se nos ha acabado el tiempo, hemos podido analizar algunos temas y seguiremos analizando otros en programas venideros. Muchas gracias.
Ibáñez Padilla Inmobiliaria. 25 de mayo 256, primer piso, oficina 16. Teléfono 351-519-4544. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Maluf y Asociados, Desarrollos Inmobiliarios Integrales. 40 años desarrollando emprendimientos de calidad. Obispo Salguero 775, planta baja, Nueva Córdoba. Teléfono 0351 460 2381. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. Hemos analizado las esencias de los temas. Yo voy a hacer hincapié ahora en los sentimientos. ¿Qué sentí yo cuando vi el Congreso? Pero para decirles qué sentí yo cuando vi el Congreso, tengo que remontarme 15 años atrás. ¿Qué sentí yo cuando vi otro Congreso? Cuando lo vi al Adolfo decir que la deuda externa de la República Argentina no se iba a pagar. Eso fue muy malo, pero mucho peor fue todavía cuando vi a los representantes del pueblo y a los representantes de las provincias pararse, aplaudir, aclamar, reírse y demostrar alegría por lo que dijo el presidente. Eso fue malísimo, pero hubo algo peor todavía. Lo que vimos al día siguiente, casi toda la sociedad de nuestro país hizo lo mismo. El sentimiento mío en ese momento lo reflejé en un poema que se los voy a leer. Se llama Default y está inspirado en un poema que no tiene nada que ver, pero sí tiene que ver el ritmo, que es el famoso poema que se llama Volveré y seré millones de Castiñeira de Dios. Homenajándolo a él, en la tercera estrofa, pongo 3 renglones de él. Voy a decir ahora el mío, que se llama Default. ¿Qué pasó con la Argentina, otrora tan orgullosa de su realidad gloriosa, su cultura de trabajo, productivo y a destajo, y la palabra empeñada, que nunca fue deshonrada, buscando el fácil atajo? ¿Qué pasó con la Argentina, antiguo imán de inmigrantes y logros impresionantes? ¿Por qué perdió la alegría, desdeñó lo que tenía, prefiriendo el populismo y el necio antiimperialismo que aquí se entronizaría? ¿Qué pasó con Argentina desgarrada de aflicciones? ¿Por qué están las ilusiones quebradas de mis hermanos? ¿Por qué los tiempos lejanos de porvenir y bonanza no fueron sabia probanza de los valores decanos? ¿Qué nos pasó a la Argentina? A una Argentina que se caracterizó por 3 cosas y con eso tuvo su desarrollo. Desde 1853 hasta 1930/1945. ¿Cuáles fueron las 3 cosas? La cultura del trabajo, que es el esfuerzo y riesgo propio. La segunda cosa fue la palabra empreñada. Cuando 2 personas se daban la mano, el contrato estaba sellado y siempre se cumplía. Y la tercera cosa era un espíritu de esperanza y de mirar hacia el futuro, porque nosotros sabíamos que el futuro de la Argentina era promisorio. ¿Por qué? Porque estábamos en un desarrollo sostenido. ¿Qué pasó con esa Argentina? La mayoría de la gente de nuestra forma de pensar les va a decir el populismo. Sí, por cierto, el populismo es una de las 2 grandes razones, quizás la principal, pero antes hubo otra razón, que es de alguna manera la novedad que yo les traigo, que es lo que se llama el nacionalismo de aquellas personas
que se empeñaron en encerrar el país. Un nacionalismo que tuvo varias razones. Se las voy a tratar de enunciar. La primera de ellas es que cuando cae el Imperio Británico y nuestro principal cliente deja de recibir, de tener esa capacidad económica que tenía y empieza a aumentar la preponderancia de los Estados Unidos, a diferencia de Gran Bretaña, no eran consumidores de nuestros productos, sino que eran competidores. Ahí teníamos una competencia. La segunda razón es que cuando Estados Unidos pretende liderar la región, la diplomacia argentina normalmente se le pone en contra, porque como ambos países habían sido los polos de desarrollo, nosotros creíamos que estábamos a la altura de los Estados Unidos en todo, pero no lo estábamos en el potencial económico. La tercera razón son los militares, los generales y el coronel que llegaron a ser presidentes de la República, los tres primeros de facto, que eran gente que estaba muy vinculadas con los alemanes. Eran germanófilos porque habían hecho pasantías militares en Alemania. Y el cuarto en Italia. Me refiero a Uriburu, me refiero a Pedro Pablo Ramírez, me refiero a Farrell y me refiero al coronel y luego general Perón, que directamente era fascista. Y el cuarto motivo más difícil de entender es una teoría que trajeron las olas de inmigración europea. Esa teoría decía, el Estado actual, el orden constituido, debe ser eliminado y sobre las cenizas de este orden vamos a construir un nuevo orden. Y el orden constituido era el orden liberal. Y entonces apareció esa idea de que había una situación global que manejaba cada uno de los países. Y se llamó el imperialismo. Y entonces se atacó el imperialismo, se atacó las empresas multinacionales que no tenían patria, se atacó la corporación financiera, se atacó la sinarquía internacional, se atacó a los protocolos del sabio de Sion, a los sionistas, y se atacó también a la masonería. Y por último, se atacó al pato Donald y al ratón Mickey. Cualquiera era responsable de lo que pasaba. Ustedes dirán, no diga eso último, no lo dije yo, lo dijo Cristina, en uno de sus últimos programas, porque eran programas, sí, discursos. Dijo, les dejo esta persona que se llama Samba, este personaje de Paca Paca que se llama Samba, para que luche contra el pato Donald y el ratón Mickey. Y entonces, cuando uno cree que los de afuera son los responsables de lo que nos pasa a nosotros, entonces, además de no hacer alianzas con los de afuera, que no la hicimos, pero sí la hizo Canadá, sí la hizo Australia, sí la hizo Nueva Zelanda, sí la hizo después Alemania, sí la hizo Japón, y sí la hicieron algunos presidentes argentinos. Voy a poner dos ejemplos. El general Justo y Frondizi. Cuando la hicieron, generaron el desarrollo que generaron. Pero los demás no le hicimos. Pero además de eso, que es gravísimo, ocurre otro fenómeno. Si los problemas argentinos están afuera y no están en nosotros, son exógenos y no endógenos, entonces nosotros no solucionamos los problemas ni los vamos a solucionar porque estamos luchando contra el enemigo exterior. Eso es lo que pasó y eso es lo que cambió Macri. ¿Qué pasó con Macri? ¿Trajo Macri el cambio? No. Macri no es el responsable del cambio, tengamos presente eso. La mayoría de la sociedad que votó a Macri cambió 180 grados, cambió del populismo a la cultura del trabajo y de riesgo. Y Macri obró en consecuencia, porque era inteligente, pensaba así, estaba en ese momento y se organizó bien. Por tal motivo, entonces, ¿la grieta existe? Sí existe, pero no son pobres contra ricos, ni siquiera son K contra anti-K, ni por cierto peronistas con no peronistas. ¿Saben cuál es la grieta? La grieta es la gente que quiere trabajar a esfuerzo y riesgo propio
versus la gente que quiere vivir del Estado y quiere manejar el Estado para enriquecerse como se han enriquecido estos señores. Lo que hemos visto en el Congreso es un cambio, entonces, de rumbo. Y ese cambio de rumbo va a ser acompañado. Les voy a dar una primicia. Se van a aprobar las leyes que solucionen el problema del holdout. ¿Saben por qué? Porque, primero, Massa ya lo ha dicho. Segundo, los peronistas territoriales van a tener que acompañar, porque si no, como decía Prudencio, se van a quedar con la bandera, pero sin los recursos para manejar sus provincias. Porque si la nación no tiene recursos, no los va a tener la provincia. Tercero, los peronistas razonables. Les pongo dos ejemplos. Este Chico Bocio y Pichetto, que eran los adalides de Cristina, se han vuelto razonables. Enhorabuena, bienvenidos sean. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que afuera no tienen chance. ¿Quiénes son los únicos que no pueden entrar? Aquellos que detentan sus cargos por el poder que tenía Cristina, que es la Cámpora y algunos otros, empezando por Máximo, por supuesto, que faltó a la primera reunión de trabajo que tenía. Esa gente va a morir con las botas puestas, pero todos los demás tienen chance en la Argentina para pasarse al otro lado de la grieta y entonces, entre todos, avanzar con las diferencias, por supuesto, pero con los acuerdos en los temas fundamentales que nos van a llevar a que este país vuelva a ser el país del desarrollo sostenido que tuvimos hasta que estas ideas se instauraron. Es palabra de honor. Muy posiblemente usted, como yo, alguna vez habrá dicho qué lindo sería que Córdoba tuviera un puerto, ¿no? Qué grande sería esta ciudad si tuviera un puerto, es lo que le falta. ¿Qué me dice si yo le cuento que Córdoba tuvo 2 puertos sobre el Paraná? ¿No me cree? Déjeme que le cuente. Usted sabe, vamos a remontarnos un poco en el tiempo. En 1570, el virrey don Francisco de Toledo nombró a don Jerónimo Luis de Cabrera gobernador del Tucumán. El Tucumán era una gran gobernación que abarcaba todo lo que es el noroeste argentino, Catamarca, La Rioja y Córdoba. Había 2 gobernaciones en la Argentina. La otra era el Río de la Plata, que abarcaba Paraguay, lo que hoy es Misiones, Formosa, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires. Cuando lo nombra, lo primero que le ordena, se lo pone en el título de nombramiento, que funde una ciudad de camino y como entrares a dichas provincias del Tucumán, es decir, al norte de Salta. Don Jerónimo no le hace caso, sigue de largo, se viene al Valle del Suquía, viene Santiago primero, ahí organiza, junta gente y se viene al Valle del Suquía y funda Córdoba, el 6 de julio de 1573. ¿Por qué lo hizo don Jerónimo? ¿Porque era un desobediente nato, un rebelde, estaba enojado con el virrey? No, lo hizo porque él apostaba a un proyecto geopolítico distinto que la Corte de Lima y el virrey. El virrey y la Corte de Lima querían ocupar estas tierras que eran importantes porque permitían la conexión con el Atlántico, manteniendo la dependencia de la Corte limeña, es decir, que se hiciera en forma gradual de norte a sur para que Lima siguiera manejándola. Cabrera, su predecesor, Francisco de Aguirre, y un oidor de la Real Audiencia de La Plata, que se llamaba Juan de Matienzo, tenían una opinión distinta. Ellos imaginaban que esta región tan importante que era el nexo, esta región vacía, este espacio vacío que era el nexo entre el Perú rico y la salida del Atlántico, se desarrollara con un cierto margen de autonomía. Por eso Cabrera no fundó en Salta, sino que se vino acá, y buscando la conexión para lograr la salida al mar. ¿Qué significaba la salida al Atlántico? Significaba varias cosas. Lo vamos a ver claramente en un plano que nos va el director mostrar. Fíjense ustedes, en este plano, ustedes ven, acá aproximadamente está Córdoba. Este sería el Río de la Plata, el de Buenos Aires, la entrada del Río de la Plata. Acá está el Perú y acá Chile. Y esto es España. Fíjense la trayectoria que tenían que hacer cuando esto todavía no estaba ocupado, no estaba vinculado. Tenían que venir por el Atlántico,
llegar al Istmo de Panamá, no existía, no vale la pena que se los diga, no existía el estrecho, cruzar por tierra, desarmar el barco y volver a armarlo, o tener un barco que lo esperara del otro lado, y venir por el Pacífico hasta el Callao o seguir hasta Chile. Y de ahí cruzar por tierra hasta venir, supongamos que Córdoba. Mientras que acá significaba 3.000 kilómetros menos de distancia, en línea recta prácticamente por el Atlántico, entrar al Río de la Plata, y aquí nomás estaba Córdoba. Es decir, por eso Cabrera buscaba eso. Él mismo lo dice en el acta de fundación de la ciudad. Dice que hay que abrir las puertas de la tierra para que estas provincias puedan comerciar, y estas provincias y las del Perú puedan comerciar con los reinos de Castillo a través de la Mar del Norte, es decir, del Atlántico. Lo tenía claro, allí hay un proyecto geopolítico, y había mucho más. Funda la ciudad, que sabe que está en el centro y que no tiene salida al mar, pero cuando funda dice que hay dos ríos, uno de los cuales, está hablando del segundo y el tercero, uno de los cuales tiene la salida al Río de la Plata. En realidad tiene salida al Paraná, y a través del Paraná el Río de la Plata, que es el río tercero, que le llaman el río de Talamochita o río de Nuestra Señora. Y tan importante para él es eso, que el 6 de julio funda la ciudad, y apenas 2 meses más tarde, el 17 de septiembre, está con los cabildantes y con un grupo de soldados a orillas del río Paraná, en la desembocadura del Carcarañá, que es la unión del tercero y el cuarto. Y ahí encuentra los restos de lo que había sido el fuerte de Santi Espíritu de Gaboto. No, esto ya no hace falta, porque esto ya era para mostrar aquello. Me voy a sentar. Ahí donde estuvo Gaboto, dice el acta, levanta un puerto, funda un puerto, que le llama el puerto de San Luis de la ciudad de Córdoba. Es un puerto, él llama sobre el Río de la Plata, en realidad era sobre el Paraná, que es uno de los brazos que forma el Río de la Plata, y 2 días más tarde funda un nuevo puerto, en lo que hoy es Coronda, que entonces se llamaba Corinda. Y ahí se encuentra con un hombre que está, un grupo de soldados, un grupo de españoles que está sobre una galera, al lado de unas barrancas sobre el río, y 2 chalupas, y están acosándolo los indios a punto de atacarlo. Él dispersa a los indios y habla con el capitán de esta galera, que era el capitán Juan de Garay. Y le dice: señor, ¿usted qué hace aquí? Vengo mandado por el gobernador del Río de la Plata, de Asunción. Pues absténgase de andar por acá y de fundar, porque esto corresponde a la ciudad de Córdoba y a la gobernación del Tucumán. Garay se vuelve, pero inmediatamente el gobernador de Paraguay, del Río de la Plata, le dice: vaya y funde una ciudad. Y 2 meses más tarde, en noviembre de 1573, estaba fundando la ciudad de Santa Fe de la Veracruz. Hubo una disputa, hubo un pleito que se resolvió ante la Real Audiencia, y en definitiva Córdoba y el Tucumán perdieron los 2 puertos, quedaron en manos del Río de la Plata, lo que geográficamente parecía bastante razonable. Pero con esto quiero decirle que Cabrera tuvo una visión geopolítica extraordinaria. Algunos dicen que su sucesor, Gonzalo de Abreu de Figueroa, lo hizo matar por haber desobedecido al virrey. A mí no me cierra, hay una desproporción. Desobedecerle y no fundar donde le había mandado no parece que justificara matarlo. Pero de todas maneras, lo importante es que el proyecto geopolítico era que Córdoba fuera el centro de poder político, la ciudad, y dependiendo de ella el puerto de San Luis, centro de poder comercial. Es decir, una visión geopolítica donde el centro político es el que maneja las cosas, y el centro comercial, el centro de actividad comercial, está subordinado a él. Es lo que había hecho no muchos años antes Felipe II en España. Tomó esa corte de Castilla que andaba de ciudad en ciudad y no tenía capital, y le puso capital en el punto más distante del mar que hay en la península ibérica, la Villa y Corte de Madrid. En un país que tiene litoral sobre 3 mares, el Mar del Norte, el Atlántico y el Mediterráneo, puertos para hacer dulce. Pues ahí, en el centro mismo, puso la capital. Entonces, ahí estaba claro, los puertos son centro de actividad comercial, muy importantes, pero no puede estar ahí el poder político, porque ahí están los medios financieros con los que se compra el poder político. Cabrera imaginó una ciudad desde la cual se manejaba una región, que después se convirtió en un país, o en 2 o 3 países,
y desde allí el manejo de los puertos y su actividad comercial. Lamentablemente es el país que no fue. Las circunstancias de la historia, que no viene al caso contar ahora, hicieron que fuera exactamente al revés. En el lugar del país, el puerto al servicio del país, fue el país al servicio del puerto. Pero Cabrera fue un visionario y será quizás por eso y otras cosas más que los cordobeses tenemos con nuestro fundador una relación afectiva tan estrecha. Vivimos, nos tratamos de tú a tú, hay como 6 estatuas de él en la ciudad y hay hasta una tira cómica en La Voz del Interior los domingos en lo que Cabrera conversa con un gallo y es hasta un personaje para nosotros simpático y uno más, uno de nosotros. Prudencio, una pregunta. Te voy a decir un refrán y vos me vas a decir en quién estoy pensando. Cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar. Si no fuera por las barbas, pensaría en Cristina Fernández de Kirchner. Sí, señor. Pero como es mujer, no tiene barba. Son barbas simbólicas. Ajá, una metáfora, sin lugar a Esto dudas. de Lula, indudablemente, es una cosa importantísima, porque baja del pedestal a las personas intocables. Y me temo que lo de Joe Santana también va a hacer que algunas barbas más cercanas a Córdoba se pongan en remojo. Vos estás hablando de algunos temas que hemos charlado en programas anteriores. Sí, y que creo que vamos a tener que traerlo de nuevo, invitarlo nuevamente a Aurelio García Elorrio, porque este tema está cobrando una gran importancia y quedaron muchas cosas para preguntarle. Bueno, entonces será para un programa sucesivo y ya tenemos una lista de temas que tenemos que tratar sí o sí, Prudencio. Será entonces hasta el lunes que viene, queridos amigos, si Dios quiere. Ibáñez Padilla Inmobiliaria, 25 de mayo 256, primer piso, oficina 16, teléfono 351-519-4544.